Miriam Lisbeth González Ortega. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene entrenamiento en terapia breve centrada en soluciones y el diplomado en terapia breve y familiar impartidos por el Mental Research Institute. Tiene conocimiento en intervención en crisis para personas en tentativa o riesgo suicida y entrenamiento en posvención, contención e higiene mental en el proceso de duelo por suicidio por el maestro Eduardo Vargas. Tiene un diplomado en terapia breve estratégica por el Colegio de Profesionales en la Investigación y otro en psicoterapia cognitiva conductual por el Instituto Jalisciense de Psicoterapia Cognitiva Conductual. Actualmente es representante legal de Isabel Asociación Civil Ayuda para la Vida. Queda con ustedes la licenciada Miriam Lisbeth González Ortega. Hola, buenos días. Buen día. Buen día, ¿sí se escucha? Sí. Ok, permítanme compartir mi pantalla. Listo. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, es un gusto para mí poder compartir parte de lo que hacemos en la asociación y estar con ustedes. Al final, entonces, quedamos con las preguntas. Esto es una pregunta para Kuto. Sí, al final abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Ah, muy bien. Ok, entonces al final dejamos el espacio para las preguntas para irme entonces de corrido con la información. Bueno, el día de hoy tenemos dos temas preparados para ustedes. Íbamos a ser dos ponentes, pero ya sabemos el tema ahorita que estamos pasando de COVID, una compañera pues está enferma, entonces yo voy a dar los dos temas el día de hoy. El siguiente tema son los factores protectores y ese sería más adelante. Pero ahorita vamos a empezar con factores de riesgo de la conducta suicida. Como ya les mencionaron, mi nombre es Lisbeth González. Vengo de la Asociación Civil Isabel Ayuda para la Vida. Nosotros somos un centro de formación integral humana donde se imparten diversas estrategias de afrontamiento a los problemas de conductas de riesgo asociadas a la violencia autoinfligida, mediante el desarrollo de habilidades sociales y emocionales para la vida, principalmente niños, niñas y adolescentes. Esto no quiere decir que tampoco no trabajemos con adultos, también trabajamos con adultos, pero nuestro enfoque principal en investigación es con niños, niñas y adolescentes. Aquí les voy a presentar un poco al principio nada más de lo que hacemos para que puedan conocer la asociación, porque mucho de lo que vamos a hacer con factores de riesgo y factores de protección es que ustedes puedan conocer lugares a donde puedan canalizar a las personas después de que detecten casos de riesgo. Y uno de esos lugares pues es la asociación en la que nosotros estamos laborando. Nosotros impartimos capacitaciones, impartimos talleres, impartimos pláticas informativas sobre lo que es la prevención de la violencia autoinfligida. Aquí tenemos algunas fotografías de lo que son esas participaciones. Hemos participado también en programas de radio, hemos participado incluso en foros de políticas públicas, en un Frente Nacional de Prevención del Suicidio. Ya tenemos bastantes años trabajando en el tema. En lo personal tengo casi ya 6 años, tengo 5 años trabajando en el tema de la prevención de la violencia autoinfligida. Pero ya en la asociación tiene desde el 2013 aproximadamente trabajando con el tema. Fundamos aquí en la ciudad de Tijuana una red de atención y prevención del suicidio desde el año 2015. Tenemos diferentes instituciones colaborando, tanto instituciones privadas como instituciones públicas e instituciones educativas dentro de esta red que ahorita se está volviendo a consolidar, ya que por el tema pues, de la pandemia se fue dejando un poquito de lado las reuniones
por las reuniones que pues no se podían hacer de manera presencial, más aparte los eventos masivos, pero ahorita ya se está volviendo a consolidar para tomar de nuevo las riendas. Sin embargo, las atenciones no se han dejado de lado. Mantenemos la comunicación y a través de esta red se le han dado atención y seguimiento a muchos casos. Por eso es importante nuevamente que conozcan que hay una red de atención y prevención del suicidio aquí en la ciudad de Tijuana, en la que se puede canalizar, ya sea si no es con nosotros, dentro de la red podemos canalizarlos a diferentes instituciones en las que se les puede brindar la ayuda. Y pues como también pertenecemos a un frente nacional, no nada más nos limitamos a la ciudad de Tijuana, también tenemos colaboración en diferentes estados de la República, entonces podemos canalizar tanto en Tijuana como en el resto de la República Mexicana. Estos también son diferentes eventos que hemos hecho para la prevención y esto es parte de uno de nuestros programas que les comentaba con niños y adolescentes. Es un programa de detección y seguimiento de la violencia autoinfligida y va muy relacionado al tema que les vamos a presentar el día de hoy. A través de este programa nosotros detectamos factores de riesgo en escuelas primarias y secundarias. Esto nada más se los voy a manejar a manera muy rápida porque no me quiero enfocar en tema de niños, que yo sé que ustedes están en universidad. Sin embargo, en la práctica privada, que yo trabajo con adolescentes y adultos jóvenes principalmente, sí tengo varios pacientes que vienen ya sea que están en edad universitaria o que están terminando su carrera. Sí me he encontrado que casualmente los factores de riesgo coinciden mucho con lo que nos encontramos en secundaria y primaria, o que inician en secundaria y primaria, como lo hemos estado investigando. Entonces, lo que hacemos con este programa es un programa que dura todo el año, que desafortunadamente no hemos podido poner en práctica los últimos 2 años por el tema de la pandemia, ya que lo hacíamos de forma presencial, en el que se trabaja todo el ciclo escolar. Se hace una sensibilización sobre el tema, se dan pláticas de capacitación a padres de familia, a maestros, se hacen sensibilización con alumnos para que nos conozcan, para que generar empatía con ellos. Se hace un tamizaje, se hace una evaluación de estos factores de riesgo a través de un instrumento que es válido con población mexicana. Ya está estandarizado y válido con población mexicana, adolescentes y niños. Y a través de eso detectamos cuáles son los factores de riesgo más comunes en esa escuela y se hace un programa de prevención específico para esa escuela, ya sea talleres y seguimiento individual. Pero es, como les mencionaba, muy específico hacia eso. Entonces, a grandes rasgos, ese es el programa. Sin embargo, los mismos factores de riesgo son los que nos hemos venido encontrando más adelante. Ahora, a ver, es que no alcanzo a... Ahí está. Lo voy a hacer así un poquito más chiquito porque no veo. Hechos de las conductas autolesivas. Para empezar, las conductas autolesivas, no existe una única causa para empezar a autolesionarse y es multifactorial. Primero que nada, hay que tener en cuenta que para poder abordar este tipo de problemática, tenemos que ir dejando de lado el tabú. Hay mucho tabú sobre el tema. Creo que hay un chat. Bueno, creo que el chat lo voy a dejar de lado un ratito. Tenemos que dejar de lado el tabú sobre el tema y empezar a platicar, ¿ok? Lo que más me encuentro en consulta especialmente y después también en secundarias cuando llego a platicar con los jóvenes es que tienen miedo a hablar o a decir que se están autolesionando de alguna manera. Entonces, no lo hablan, no lo platican y esto se va quedando en ellos y esto puede escalar. Se puede hacer mucho más grande y no se atiende. Por eso no se atiende. Y puede llegar hasta la vida adulta, puede llegar a surgir más problemas como los que comentaba pues el licenciado Valenzuela en la plática anterior. No existe una causa única para empezar a autolesionarse y es multifactorial. Esto también es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta.
Muchas personas dentro de estos tabús y mitos que tenemos sobre las autolesiones es que porque, no sé, lo dejó el novio, lo dejó la novia, porque reprobó un examen, se lastimó, se hizo daño. No es nada más este factor. Tal vez ese fue un factor desencadenante, o este fue la gota que derramó el vaso, vaya, para que pudiera llegar a hacerlo. Pero hay muchos factores detrás de eso que llevaron a la persona a que pudiera autolesionarse. O sea, si la persona hubiera tenido una regulación de emociones, una red de apoyo más adecuada, pudo haber terminado con su pareja, pudo haber reprobado un examen y no hubiera tenido que llegar a la autolesión. No sé si me explico. Hasta aquí. Entonces, son muchos factores los que intervienen para poder llegar a una autolesión. Tenemos sí un detonante, pero son muchos factores. Entonces, no lo vamos a encasillar nada más a que fue nada más una sola causa. No hay una lista que incluya todas las señales de advertencia. Esto es algo que también me preguntan mucho en casi todas las pláticas y cuando llegan a ir a orientación al consultorio, algunas personas o que nos escriben por correo electrónico o a las redes sociales y me preguntan por algún caso en especial, como dame una lista, ¿no? De lo que yo tengo que ver para saber si mi hijo, si mi hija, mi compañero, mi amigo se está lastimando o ha pensado en suicidarse. Porque si hablamos de conductas autolesivas, la máxima expresión de una autolesión, pues es el suicidio, es quitarse la vida. Entonces incluye todo esto. No hay una lista específica en las que yo pueda decir cumple con todos estos requisitos porque todas las personas somos diferentes, todas las personas manejamos el estrés, las emociones, tenemos redes de apoyo diferentes, todas las personas somos diferentes, sin embargo, pues sí puede haber algunas señales de advertencia generales que podemos prestar atención e indagar al respecto, ¿ok? No podemos nada más porque, no sé, se empezó a aislar, ya eso es una señal y ya forzosamente se está autolesionando. Es una señal para empezar a indagar, ¿ok? Entonces no va a haber una señal específica que digamos como esto es igual a autolesión, pero sí para poder empezar a indagar al respecto. Las autolesiones tienen múltiples dimensiones. No nada más es el famoso cutting, no nada más es como el cutting, que es lo que normalmente cuando hablamos de autolesiones casi siempre se maneja el cutting. No nada más incluye esto. Vamos a pensarlo así, porque luego también me llegan con, como les digo, ¿no? Trabajo con adolescentes en terapia privada o incluso en la asociación, pues también llegan con adolescentes y me dicen los padres que no pueden entender cómo es que pues tienen cortadas o autolesiones, cómo se pueden lastimar a sí mismos, ¿no? Pero resulta que los papás o la mamá o el papá toman mucho cuando tienen muchos problemas. O tienen diabetes, saben que les hace mal, pero se toman su coca todos los días. Entonces, la autolesión puede incluir muchísimas dimensiones. Uno se puede lastimar o puede lastimar a su cuerpo de muchas formas. No nada más puede incluir el cutting. O sea, vamos a tener diferentes dimensiones. Y así como es muy difícil dejar de comer, cuando tenemos a lo mejor algún problema por ansiedad, por depresión, dejar de tomar, fumar, las drogas, no sé, se nos pueden ocurrir muchísimos ejemplos en los que nos podemos lastimar o podemos lastimar nuestro cuerpo. Entonces, es lo mismo. Entonces, no podemos juzgar nada más una sola conducta en cuanto a autolesión. Y por eso también les hablaba hace un momento sobre que es multifactorial. Y por eso me pareció también muy importante el tema que estaba dando hace un momento el psicólogo René Valenzuela, que es importante también la regulación emocional por lo mismo. La prevención implica varias instituciones y disciplinas, no nada más por lo mismo de que es multifactorial, no nada más va a requerir como, ok, muchas veces, ¿no? Va a ir a terapia y ya va a dejar de autolesionarse, o nada más va a hacer esto y ya va a dejarlo, ¿no? A veces tal vez va a ocupar, no sé,
alguna condición psiquiátrica y pues va a tener que ir al psiquiatra o al médico, tal vez pueda tener alguna cuestión hormonal y va a necesitar ir con el endocrinólogo o con el médico, o tal vez va a necesitar alguna actividad extracurricular y va a necesitar ir a alguna clase, mantenerse ocupado, algún tipo, no sé. O sea, va a necesitar diferentes disciplinas, factores económicos, algún trabajo, factores, no sé, pueden ser muchos factores, muchas disciplinas. Entonces, no nos limitemos nada más con que es que yo no soy psicólogo, entonces yo no puedo prevenir el suicidio, o yo no puedo prevenir las conductas autolesivas, entonces a mí no me interesa este tipo de plática, o a mí no me interesa prevenirlo porque pues yo no soy psicólogo y yo no puedo hacer nada al respecto. Les voy a poner un ejemplo personal que acaba de pasar justamente anoche. Mi esposo, que no es psicólogo, es mecánico, pues ha escuchado las pláticas y ha leído las guías que tenemos y unas preguntitas que tenemos para indagar sobre las señales de alarma, para lo que les decía hace un momento, sobre las señales de advertencia e indagar más profundamente y poder canalizar a una persona que reciba ayuda profesional. No es psicólogo para nada. Y platicando con un amigo, puso atención como a ciertas palabras, ciertas señales, que dijo, esto no es normal. No es normal que se esté aislando mucho cuando antes no era así, no es normal que esté diciendo que ya no quiere saber nada de nadie, no es normal que me diga que está cansado de la vida, no es normal que esto, y se lo hizo saber, hizo las preguntitas que ahorita se las voy a pasar en los factores protectores, y le dijo, ¿sabes qué? Necesitas como ayuda profesional, ¿no? Y lo pudo canalizar. Y la persona pues accedió, ¿no? Le dijo que lo iba a pensar y eso. Podemos hacerlo. Siendo padres de familia, siendo la profesión que ustedes quieran, el oficio que ustedes quieran, siendo las personas que ustedes quieran, podemos detectar esas pequeñas señales y actuar en la prevención y poder canalizar a la persona para que reciba la atención o la ayuda adecuada. La mayoría de las personas que se hacen daño no quieren sufrir, quieren eliminar el dolor psíquico, y quieren resolver el problema. Muchas veces, en muchos intentos de suicidio que después llegan al consultorio, después de haber ido al hospital o después de haber intentado suicidarse, aunque no hayan llegado al hospital, cuando platicamos y les pregunto qué querían, muchas de las veces me contestan que ya no quieren sufrir. No es tanto que no quieran vivir, es que ya no quieren sufrir. Entonces, si encontramos alguna otra forma en que puedan dejar de sufrir, les doy la opción, ¿no? ¿Lo tomarías o lo intentarías? Sí, pues claro que sí. O me dicen que sí. Pues, como hace un momento hablábamos de que es multifactorial, tenemos que ver todos estos factores de riesgo, convertir en factores protectores y ver cómo resolver estos problemas de una manera, pues ahora sí que más adecuada o más saludable y que ese sufrimiento ya no sea pues tan profundo, que regule mejor sus emociones para que ya no caiga como en esta conducta autolesiva. Pero entran en una visión de túnel las personas que cometen conductas autolesivas y no ven otra solución, solamente quieren dejar de sufrir. Y al entrar en una visión de túnel, pues no ven nada más, solamente ven una salida. Por eso no podemos juzgar su visión. Ellos no están viendo nada más, no están viendo una visión como nosotros de, pues es que puedes hacer esta opción, o puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. No lo ven. Tenemos que sacarlo de esa visión de túnel. No podemos juzgar. Pues es que es tan fácil, ¿no? Como si hicieras esto, te estás ahogando en un vaso de agua. No podemos juzgar su visión tan limitada que está teniendo en ese momento por la crisis a lo mejor en la que está pasando. Por eso hay que quitar los tabús, hay que quitar los prejuicios, hay que quitar los juicios de valor para poder abordar este tipo de problemáticas. Si mejoran los factores de protección, se puede reducir el deseo de autolesión por
todo lo anterior que les mencionaba. Ahora, ¿cómo le cambio? Como les mencionaba, pues la máxima expresión de una violencia autoinfligida es el suicidio. Y por lo tanto, para seguir quitando tabús, me gustaría comentarle algunos mitos y realidades sobre el fenómeno del suicidio, nada más como para ir dejando en claro y quitarlos de lado. Tenemos el primero. La mayoría de los suicidios suceden repentinamente y sin advertencia previa. Esto es un mito. La mayoría de los suicidios han ido precedidos de signos de advertencia verbal o conductual, pero no estamos listos para escucharlos a veces. Pues como no estamos listos, como no sabemos, como desconocemos el tema, pues no los vemos. A veces no los vemos. Podemos llegar a escuchar varias veces de alguna persona: "Ay, es que estoy cansado, ya no puedo más". Y lo pasamos por alto. Podemos ver incluso que llega a subir bastantes memes en los que habla de suicidio. Creemos que está jugando. Tal vez eso está siendo la señal de alarma. Eso es lo que está haciendo la señal o el signo de advertencia, para preguntarte y acercar qué está pasando. Pero nuevamente, no estamos a veces listos para ver esos signos o esas señales de advertencia. Nosotros en la asociación, como parte de los servicios que ofrecemos, aparte de los que ya les mencioné, tenemos un servicio que se llama posvención. Esta posvención se ofrece también como manera de prevención. Es una intervención que se hace a los familiares y allegados de una persona que murió por suicidio. Es una intervención muy diferente y especial, que no tiene que ver con la tanatología, es muy diferente. Y dentro de esta intervención y de esta plática que se hace, pues se habla obviamente de lo que pasó. Y hablando con pues, las personas afectadas, no quiero sonar absolutista y decir que siempre, pero casi siempre te dicen o empiezan a recordar todas las cosas que fueron cambiando o todas las señales de advertencia que fueron dando y fueron desde mucho tiempo antes y que a lo mejor tal vez no habían visto. Entonces hay que prestar atención y cuando veamos esas señales, empezar a reconocerlas e indagar, preguntar. No a lo mejor luego agarrarlo y llevarlo, ¿no?, a terapia o con un psiquiatra, pero sí empezar a indagar y preguntar por qué está diciendo que ya está cansado y que no puede más, por qué está compartiendo este tipo de contenido, por qué. ¿Okay? Otro mito. Hablar de suicidio es mala idea y puede interpretarse como estímulo. Y creo que este es uno de los mitos que también me he encontrado en la práctica profesional. Muchos nos da miedo, claro, hablar de suicidio y preguntar directamente si ha pensado en morirse. Pero ¿cómo vamos a saber si ha pensado si no lo preguntamos? Hablar abiertamente de suicidio puede dar a la persona la opción de replantearse la idea. Creo que a veces tenemos este miedo de pensar que si le pregunto, tal vez yo le voy a estar dando la idea, ¿no? Tal vez no lo ha pensado y yo le estoy dando la idea de hacerlo. Creo que no podemos tener tanto poder sobre una persona como para meterle la idea, pero es mejor preguntar y que te digan, no lo he pensado. Ok, bueno, seguimos, ¿no?, con el tema o seguimos preguntando otras cosas y ya, no me queda la duda. Pero ¿qué tal si que te contesta que sí? A veces también yo creo que tememos preguntar por eso, ¿no? ¿Y qué tal si me pregunta que sí? ¿Qué voy a hacer? Ahorita les voy a dar también pasos que podemos seguir para que canalicen. Pero es preferible que la persona te lo diga, porque a veces se quedan con esos pensamientos. ¿Qué pasa o qué me ha pasado muchas veces? Porque pues, obviamente, como es a lo que me dedico, es algo que pregunto muy frecuentemente en mi consulta o cuando he trabajado en escuelas. Los veo como hasta suspiran y me dicen como que no tengo un plan o no lo haría, pero sí lo he pensado
y no sé, ya lo quería platicar con alguien, o siento que me estaba quedando loco, o siento que, o sea, no lo podía hablar con nadie porque una vez le llegué a comentar a un compañero y me dijo, ay, no estás pensando tonterías, o ay, no sé. Entonces es muy juzgado el tema y a veces se están consumiendo por dentro porque no lo pueden contar con nadie, no pueden expresarlo porque es muy juzgada la idea. Hablarlo abiertamente puede hacer que la persona tenga más opciones, replantearse la idea y salir de esa visión de túnel. Pero, nuevamente, tenemos que quitarnos el tabú de hablar sobre el tema y buscar ayuda. El lema de la asociación es, se vale pedir ayuda. Tenemos que buscar ayuda. Ayuda de mis redes de apoyo, ayuda profesional, ayuda de mis maestros, de mis amigos, de mis familiares, pero buscar ayuda. Otro de los mitos que más escucho, los intentos de suicidio son una llamada de atención. De verdad, es de los que más escucho. Si lo hubiera querido hacer, ya lo hubiera hecho. El que dice no está anunciando, nada más lo hace y ya. También son de los mitos más frecuentes que escucho. Un intento de suicidio es una manifestación del sufrimiento y la desesperación que siente una persona. Bueno, supongamos, vamos a pensarlo como lo llegan a pensar con este mito muchas personas. Es una llamada de atención. Bueno, pues atiéndelo. Claro que está necesitando atención. ¿Cuántas formas hay de llamar la atención de una persona? ¿Por qué tiene que ser con su vida? Necesita atención. Ya vimos que es multifactorial. Necesita atención. Probablemente psicológica, probablemente psiquiátrica. Como les dije, tal vez hormonal, tal vez médica. Necesita atención. Si necesita atención, pues hay que brindarle la atención. Si lo piensan desde el mito, entonces hay que brindarle esa atención a la persona. Pero esta es una manifestación del sufrimiento y la desesperación que está sintiendo la persona por estar en esta visión de túnel, por no encontrar más alternativas más que esa, por la visión de túnel. No encuentra qué más hacer. No hay más opciones. Por eso tenemos que abrir el panorama y ver más opciones. Solo otro mito, solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Para empezar, no me gusta usar el término suicidas, pero pues es un mito. Ay, ¿cómo le cambié? Ahí está. No todas las personas que se quitan la vida, perdón, ya saben que pláticas en línea y se escuchan ruidos externos, vamos a ignorarlo. Todas las personas que se quitan la vida, no todas las personas que se quitan la vida tienen un trastorno mental. Y muchas personas que viven con trastornos mentales no presentan conductas de riesgo asociadas al suicidio. O sea, no es como una fórmula realmente. O sea, no todo trastorno mental va a llevar una conducta suicida y no todas las personas que se quitan la vida tenían algún trastorno mental. Entonces, no es una ley realmente que tengan esto. Como les dije o les mencioné en algún principio, es multifactorial, hay muchos factores que intervienen, hay casos que son a lo mejor muy raros, en los que tal vez hay un factor muy impulsivo en ese momento y no haya presentado señales, es extremadamente raro, y no haya tenido ningún antecedente, ningún trastorno mental, bueno, es raro, ¿no? O no necesariamente tuvo que haber desarrollado una depresión, entonces no es realmente una ley. Ahora, ya dije muchas de estos factores de riesgo y factores de riesgo, pero ¿qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son una serie de características psiquiátricas, psicológicas, biológicas, sociales, ambientales, que combinados con el historial social de la persona, aumenta el riesgo de presentar conductas autolesivas. Entonces, como vieron, nuevamente volvemos a hablar de que son muchos factores que intervienen, ¿no? Muchas características que intervienen en esto. Entonces, aunado a la historia de la persona, puede aumentar este riesgo de presentar conductas autolesivas, que ya vimos que pueden ser bastantes. Factores de riesgo documentados que casi siempre vamos a encontrar. Cuando digo documentados, que siempre vamos a encontrar en bibliografías, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, que es casi siempre en la bibliografía que más se utiliza.
Vamos a encontrar violencia familiar, ese es un factor de riesgo. Entonces, si la persona ha sufrido o en su historial tiene violencia familiar, pues puede ser un foquito rojo. Nuevamente, estos son foquitos rojos para investigar si la persona se ha autolesionado o ha pensado en quitarse la vida o ha intentado quitarse la vida. Si ha tenido eventos traumáticos en la niñez, si ha tenido la separación o muerte de alguien muy significativo, también eso es importante. Y ahorita con la pandemia creo que muchas personas vivimos separaciones y vivimos muertes de alguien, de alguna persona cercana, pérdidas, duelos. Duelos no nada más son muertes. Muchas personas perdieron trabajo, por ejemplo. Pues obviamente este duelo, esta separación de no estar tanto con mis amigos. Yo lo veo mucho con mis jóvenes, digo mis jóvenes acá, a veces así lo siento, pero es solo una expresión, que les ha afectado muchísimo esta pandemia, porque para los adolescentes son muy importantes sus pares, o sea, para ustedes también, o sea, la universidad, hay muchos que ni siquiera, o sea, entraron a la prepa, entraron a la universidad, entraron a la secundaria y ni siquiera conocen a sus compañeros, porque tienen todo este tiempo que entraron virtual y no han podido entrar a presencial. Y en esta etapa es muy importante la convivencia con sus pares. Entonces, pues también esto es un duelo, es una pérdida, pues, de esta parte social. Y puede ser un factor de riesgo. Entonces, son poquitos rojos. O sea, no digo que necesariamente tenga que llevar a una conducta autolesiva, pero es un factor de riesgo, es un poquito rojo a poner atención, a ser tratado, a poder hablarlo, a poder tratarlo. Altas expectativas de los padres hacia los hijos, eso también se ha visto muchísimo. He visto personas también que eligen o se sienten muy presionadas a elegir alguna carrera por las expectativas de los padres, o que no era lo que querían, o porque les dijeron que no iban a recibir suficiente dinero por la carrera que ellos querían y que esta les va a convenir más, o la parte esta a veces espiritual o religiosa, que puede ser un factor protector, pero también si es muy restrictiva puede ser un factor de riesgo. Entonces son foquitos rojos para prestar atención y atender, ¿ok? No estoy diciendo que necesariamente sea una fórmula para una autolesión, estoy diciendo que son focos rojos para prestar atención y atender. La restricción en la expresión de emociones creo que es una de las más importantes. Ya lo mencionaba hace un momento el licenciado Valenzuela, que a veces se nos impide, ¿no? Incluso hasta culturalmente, cómo tienen que expresar los hombres las emociones o cómo tienen que expresar las mujeres las emociones de alguna manera. Que los hombres no lloran o que las mujeres somos muy dramáticas y no se enojan porque si no somos unas histéricas, etc. Entonces la restricción en la expresión de emociones pues, también nos hace mucho daño. Nos guardamos, nos vamos quedando con eso, que puede ser parte de todo lo multifactorial. Llega un detonante, ese examen que reprobé, y eso puede ser la gota que derrama el vaso para una autolesión, ¿no? Pero ya tenemos todos los demás foquitos rojos también activados. Por eso es muy bueno identificar y expresar emociones. Creo que es de lo primero que trabajamos en todas las escuelas y pues en lo personal también en la consulta. Excesiva autoridad y que sea muy rígida. Vamos con el tiempo. Sí. Excesiva autoridad y que sea también muy rígida. Por lo mismo que también les decía ahorita con las expectativas muy altas, o que tienes que tener cierto peso, que tienes que estar en cierto deporte, que tienes que tener ciertas calificaciones, que la casa tiene que estar en cierto orden, etcétera. A veces que sea muy rígido y que no permita cierta flexibilidad, también a veces eso puede ser un foquito rojo porque están muy abrumados, ¿no? Más, aparte agrégale, ¿no? La restricción en la expresión de emociones puede ser muy pesado. Y el abuso del consumo de sustancias tóxicas. Obviamente también tenemos todos estos focos rojos, entonces, pues para no sentirme mal, para evitar sentir mis emociones, consumo algún tipo de sustancia, que también es un tipo de autolesión,
para olvidarme, para no sentir, no estoy en mis 5 sentidos y pues eso puede hacer que me autolesione. Cuando estuve trabajando un tiempo, porque aparte ahorita de la consulta privada, de la asociación civil en donde trabajo, estuve trabajando un tiempo en una unidad de intervención en crisis. Muchos intentos de suicidio y autolesiones que veían eran personas que estaban bajo el influjo de una droga, especialmente cristal. Entonces, no están en sus 5 sentidos, pues es más sencillo que cometan una autolesión, porque a lo mejor no sienten igual, etc. Entonces, todos estos son factores de riesgo que vamos a encontrar casi siempre en bibliografías. Estos son otros factores de riesgo que hemos encontrado también como les mencionaba, hacemos un tamizaje, un instrumento en escuelas con niños adolescentes. Esto es parte de lo que hemos encontrado en esa investigación. Lo resumí aquí un poco para poder presentárselos. Comportamiento agresivo, que también es parte como de no controlar este enojo, parte también de no permitirse la expresión de otro tipo de emociones. Entonces no me permito expresar miedo, no me permito expresar tristeza, entonces todo lo voy a expresar con enojo y casi todo lo manifiesto de forma agresiva, y esa agresión muchas veces se va contra mí o contra otros, como lo que mencionaba ahorita sobre golpear paredes, o me lastimo a mí mismo. El pobre control de impulsos, la poca tolerancia a la frustración, a actuar de forma muy impulsiva. De por sí, la impulsividad ya es un rasgo, ¿no?, de la adolescencia. Ahora, pues, tener poca tolerancia a la frustración, que ya lo estamos viendo ahorita desde muy chiquitos. Empieza a llorar un niño o algo y rápido, ¿no?, se le da lo que quiere, o se le brinca el comercial en su video para que no llore o no se frustre tan rápido. No esperan turnos, juegos de mesa, y eso les ayudan bastante a esperar, saber esperar sus turnos y controlar. Tienen que esperar. Eso es algo que es un factor de riesgo muy importante que he visto en la adolescencia. Esta impulsividad. ¿Por qué? Porque entran en una crisis. Ya traen de por sí varios focos rojos. Entran en una crisis y tienen este pobre control de impulsos. Si están en la visión de túnel, van a encontrar lo primero que se encuentren para lastimarse. Después, baja esta crisis y muchas veces es cuando o llaman para pedir ayuda o se arrepienten. No es que estuvieran haciendo un pancho o llamando la atención, como normalmente escucho que dicen. No. Es que fue mucha la emoción que traían, que no pudieron regular, que no pudieron controlar. El impulso los hizo que se lastimaran. Ya que bajó la emoción, ahora sí, ya pudieron pensar con un poquito más de claridad. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Pónganse a pensar. Estamos muy enojados y no pensamos con claridad, decimos cosas. Se nos baja el enojo y ya es como, un argumento, por ejemplo, una discusión. Se nos baja y, le hubiera dicho esto, hubiera pensado. Lo mismo pasa con cualquier otra emoción. Se peleó con el amigo, se peleó con la amiga, miró una foto que no le gustó, pasó esto, el encierro, calificación, le fue mal, estudió mucho para un examen y aún así le fue mal, el maestro no le creyó, se peleó con la hermana, no sé, muchas cosas que pudieron pasar. Sube, falta de control de impulsos, se lastima, baja la emoción, ahora sí lo piensa bien. ¿Sabes qué? Pues no me quería morir, solamente quería que se me bajara de esto que estaba sintiendo. Por eso el mito de no es por llamar la atención. Abuso de sustancias, que es también lo que nos hemos encontrado, empiezan a una edad muy temprana. Dentro de nuestras investigaciones hemos visto que empiezan a consumir alcohol aproximadamente a los 11, 12 años, pero ya tienen todo el acceso en casa. Y por eso empiezan, tienen todo el acceso en casa y muy fácil a alcohol y marihuana, entonces, y tabaco. Empiezan a consumir sustancias y pues es más fácil. Conductas más antisociales o sociales, de los que empiezan a alejarse. Ahorita también eso es algo que he notado más con este encierro.
ya no quieren salir mucho, aparte que no podemos, pero las situaciones en las que se ha podido, a lo mejor tal vez, ya no quieren salir mucho de su cuarto, ya no quieren convivir tanto con la familia, entonces empezaron como a retraer un poco más. Y prefieren estar en los juegos o en la computadora o viendo videos o etcétera. El estigma, el estar señalando que haya habido, por ejemplo, alguna otra persona en su familia que haya muerto por suicidio o que hayan sabido ellos que ya se cortaba con anterioridad, entonces son estigmatizados y pues eso hace que también lo puedan volver a realizar. Me tocó escuchar de una joven de 13 años, cuando todavía estaban en clases presenciales, que fueron a hacer un programa, no recuerdo si fue con la policía o no, fue hace mucho tiempo, pero fueron a realizar un programa como de prevención y eso, en lo que, no sé si fue policía juvenil o algo así. Pero les revisaron, o sea, les hicieron como que se levantaron las mangas ahí a todos y enfrente de todos fue como que tú te cortas, tú te cortas, tú te cortas, tú te cortas y pues la carrilla de los compañeros después y el estigma fue horrible porque pues la joven que iba conmigo pues sí presentaba autolesiones, tenía cicatrices en sus brazos y los compañeros le hacían burla después y después fue peor para ella por las burlas. Entonces este estigma también es un factor de riesgo. Y pues no fue la manera correcta de exponer a los jóvenes, ¿no? Para empezar. Falta de confianza en los adultos también. ¿Por qué? Porque lo primero que van a recibir es un regaño, casi siempre. Casi siempre van a puntuar en lo malo. Como típico, ven la boleta y son 6 dieces y un 6, y lo primero que ven es el 6 y no los 6 dieces. No sé si les ha pasado. Pero es así. Entonces, como casi siempre se ven los errores o se ve lo malo o bien el regaño, que casi siempre es por corregir o tal vez es sin mala intención, etcétera, porque ya después hablo con los papás y pues traen otras intenciones, no voy a generalizar, no todo es malo, pero pues lo ven como, pues me va a regañar o tienen miedo, ¿no? Entonces, pues no lo hablan, no lo dicen, un problema que a lo mejor estaba de este tamaño se llega a ser muy grande por esa falta de confianza en los adultos, especialmente con cuestiones también relacionadas con las redes sociales, los amigos, personas que no conocen y aceptan y después se han dado extorsiones por lo mismo, ¿no? Es que no confío porque mi papá me va a regañar, mi mamá me va a regañar porque acepté a esta persona, y pues si le digo me va a decir que porque acepté un extraño, entonces pues, se hace más grande ese problema. Me ha pasado que a veces me dicen y hasta se ponen la mente aquí y me dicen como que, yo se lo quería contar a un adulto. O sea, por esta falta de confianza. Y algo que refuerzo mucho, pues es precisamente eso, ¿no? La comunicación y esta confianza entre, pues, padres e hijos, porque pues a final de cuentas, pues yo nada más soy su terapeuta, pero pues ellos son los que viven juntos. Entonces, volver a reafirmar esa confianza entre ellos. Que tengan autolesiones previas, eso es claro un factor de riesgo para que puedan autolesionarse después porque ya lo han experimentado, ya saben lo que se siente, o pues puede ser un factor de riesgo para una ideación suicida o incluso un intento de suicidio o un suicidio consumado. Pero el factor de riesgo más grande que nos hemos encontrado en la investigación, en la experiencia y en toda mi carrera es ignorar todo lo anterior. Nosotros podemos ver todas las señales, podemos dar todas las pláticas, podemos incluso hablar con los padres, podemos hablar con los maestros, podemos hablar con amigos, podemos hablar con todos. Pero si ignoramos todo esto, es el peor factor de riesgo. Porque ya estamos viendo las señales y no estamos haciendo nada al respecto. Aunque no seamos psicólogos, aunque no seamos psiquiatras, aunque no seamos médicos, podemos canalizar. Podemos preguntar, podemos hablar, podemos ofrecer apoyo.
A lo mejor, ok, sí, me da miedo preguntar directamente, pero puedo darte un número que funciona tal vez 24/7, como el 075 aquí en Tijuana, que es gratuito, en el que sé que te van a contestar psicólogos y te van a ayudar. Yo no puedo ayudarte y me da mucho miedo preguntarte si te has pensado en matar, pero mira, llama a este número porque me preocupas. Pero te he visto mal, he visto todo esto. Ya no lo estoy ignorando. El factor de riesgo más importante es ignorarlo. Ignorar que hay un problema. Voy a continuar aquí rápidamente con estos factores de riesgo en adolescentes específicamente. Me voy rápidamente porque esto es algo de lo que yo evalúo más específicamente en consulta. O sea, cuando ya me llegan a consulta, a manera ya también de entrevista, evalúo estos factores de riesgo. Por ejemplo, si hay bajo rendimiento escolar, desde cuándo. Eso también, o sea, verlo del tiempo es importante. Si, no sé, toda la vida ha tenido un bajo rendimiento escolar, si no ha sido muy bueno en la escuela, si es reciente, para ver también cuál fue el evento desencadenante, si hay bajo rendimiento escolar, si no tiene amigos, desde cuándo, si tiene pocos, si tiene muchos, si tiene amigos de confianza, a lo mejor si tiene amigos de confianza y tiene poquitos, pero con eso se está bien, se siente a gusto. O sea, es evaluación, no nada más es como que tiene amigos, no tiene amigos, no, es indagar, ¿ok? Si ha tenido una ruptura en un noviazgo recientemente, y pues cómo fue esa ruptura, hace cuánto, cómo le afectó, o sea, todo esto es indagación. Tiempo libre, esto es una parte que me llamaba ya la atención desde antes de empezar con la consulta privada, desde que estaba en la unidad de intervención en crisis, porque me daba cuenta que los intentos de suicidio eran mayores en las vacaciones. Y era algo que me llamaba la atención porque yo hubiera pensado que tal vez hubiera sido, no sé, en diciembre o algo así, ¿no? Pero era casi siempre en vacaciones de verano, ¿no? Vacaciones largas. Entonces, el tiempo libre y cómo lo están usando. Porque a veces tener demasiado tiempo libre hace que estemos más tiempo con nuestros pensamientos o estar como, ay, es que no me contesta, si me contesta, es que no me quiere, es que, o sea, estar mucho tiempo también a veces dándole vueltas a sus pensamientos o a lo que comentaba en la plática pasada el psicólogo René, esas distorsiones cognitivas, todo, puede ser muy perjudicial para nuestra salud mental. Entonces es bueno tener hobbies, es bueno tener una actividad en la que podamos tener actividad física, un poco de aire, movimiento, algo, o sea, no tener tanto tiempo libre, porque también nos da cabida a estar pensando muchas cosas. Cutting, si tiene antecedentes de cutting, también es algo que evalúo. La estabilidad o inestabilidad emocional, cómo maneja sus emociones, si las reconoce también. A veces pudiéramos parecer que es algo básico, ¿no? Conocer nuestras emociones, pero cuando les pregunto, y me lo van a, o sea, piénsenlo ahorita, ¿no? Cada que les pregunto, llegan a mi consulta y les digo, ¿cómo te fue, no? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué es bien? Eso me quedan así como, ah, ponle nombre, ¿no? A la emoción. Digo, ok, prohibida la palabra bien de ahora en adelante, vamos a ponerle nombre a esa emoción. Les cuesta trabajo, ya contestamos en automático, o me dicen bien, y luego me empiezan a contar que se reprobaron, se pelearon con su mamá, que, o sea, el día estuvo bastante catastrófico. Y yo, ¿y eso es un día bien? Y ya me dicen, no, la verdad me siento muy triste, me siento frustrado, estoy enojada. Y yo, ¿por qué me dijiste bien? O sea, ya contestamos en automático. Entonces, desde ahí, desde identificar, gestionar y expresar mis emociones, ¿no? Para poder tener esa estabilidad. ¿Cómo lo voy a tener si ni siquiera las reconozco? Si hay trastornos alimenticios, desde cuándo, cómo están sus hábitos,
alimenticios, eso también es algo que exploro mucho, porque hay veces que se sienten, no sé, que me dicen, es que no tengo energías para nada, no me quiero levantar de mi cama, y a lo mejor pudiéramos pensar como, pues pueden ser síntomas depresivos, pero resulta que se duerme a las 2 de la mañana, se levanta a la escuela en línea a las 7 de la mañana, no desayuna, no toma agua, se come por ahí un pan con mermelada nada más, como a mediodía, y con eso sobrevive, ¿no? Todo el día. Está todo el día en la computadora, no usa lentes, no se ha checado, entonces a lo mejor es un problema físico. Pues también eso hay que checar. Si suele ser introvertido o aislado, si es víctima de acoso escolar o bullying, si pertenece a alguna pandilla, desde cuándo, de qué tipo, etcétera. Si ha participado en actos delictivos, de qué tipo, desde cuánto. Y indagar un poco sobre los cambios normales en el desarrollo del adolescente, porque pues como ya les dije, por ejemplo, la impulsividad es normal en la adolescencia, pero pues hay que ver qué tan normal está siendo, los cambios hormonales, como, etcétera, ¿no? Si está siendo introvertido, si es parte como también de la adolescencia. Por eso les decía que indago mucho sobre el tiempo, como desde cuándo, edad, etcétera. Factores de riesgo en adultos, que también es una indagación que hago en la consulta. La inestabilidad en las relaciones de pareja, cómo han sido sus relaciones, cuánto han durado, motivos de separación, si ha habido divorcios, separaciones, porque un factor de riesgo común en hombres más que en mujeres es el divorcio. Es un foco más rojo en hombres que en mujeres, o es lo que he detectado más, o se ha detectado más. Problemas económicos también es un factor muy importante y del que casi nadie habla. Casi todos nos vamos con cuestiones emocionales, pero el factor económico ha sido un problema muy grande. Justo pues en este año nos tocó precisamente atender un caso con una familia de una posvención por una muerte por suicidio por un factor económico. Entonces también es un factor de riesgo, entre otros factores, ¿no? Porque ya les dije que es multifactorial, pero pues es un factor importante. Comorbilidad con alguna enfermedad mental, como depresión, ansiedad, trastorno límite de personalidad, bipolaridad, esquizofrenia, etcétera, si está llevando o no está llevando tratamiento. También eso es importante porque lamentablemente pues el acceso a la salud mental es costoso para muchas personas. Llevarse un tratamiento, pagarse las consultas psiquiátricas, pagarse su medicamento es costoso. Y en instituciones públicas son muy tardadas las citas, entonces muchas personas en pandemia cuando recién inició tuvieron que suspender sus tratamientos porque dejaron de dar consultas algunas instituciones o atrasaron bastante su agenda por las cuestiones de pandemia. Entonces hay que ver también esos factores. Igual el tiempo libre o incluso que no tenga tiempo libre. Hay personas que trabajan 12 horas al día y usan 2 horas, 3 horas para trasladarse a sus casas, entonces también puede entrar como esta parte de conflicto interna de pues qué estoy haciendo, ¿no? Con mi vida. Si nada más trabajo y voy a mi casa y duermo. Si vive solo o sola, desde hace cuánto. Desocupación, si no tiene alguna responsabilidad, alguna en casa o empleo formal o informal, porque también podemos anclar, o hay anclas, pues, se les llama. Si tiene responsabilidad, por ejemplo, con hijos, si alguien depende de ella, de ella o de él, pues es más probable que podamos anclarlos a la vida, ¿no? Como un factor protector. Pero si no tiene nada de eso, pues puede ser un factor de riesgo y hay que buscar anclajes.
Si hay alteraciones hormonales, he visto varias personas también, especialmente mujeres que tienen problemas de la tiroides, por ejemplo, relacionados con la depresión. Y eso también ha causado pues que tengan conductas autolesivas. Entonces son cuestiones que también hay que indagar y ver. Como les mencionaba, no es una cuestión nada más de un solo factor, son muchos factores a los que se les hay que poner atención y para atenderlos, atender a tiempo. Detectar a tiempo, evaluar, gestionar y hacer un seguimiento de cualquier persona afectada por comportamientos suicidas, eso es lo que va a hacer la diferencia. Nuevamente, todo lo que les acabo de brindar, son focos rojos, son cuestiones para poner atención, evaluar, tanto en otras personas que podamos ver, personas allegadas, o si se están dedicando al área de la salud, también en sus pacientes, en nosotros mismos incluso, y poner atención a atenderlo. No es como el checklist, tengo todo esto, ya voy a tener algún comportamiento autolesivo o algún comportamiento suicida. No, es evaluarlo para prevenir llegar a un comportamiento.